Bienvenidos a una historia de segundas oportunidades, pérdida y redención que te hará pensar. ¿Crees que el amor puede sanar las heridas más profundas? No olvides suscribirte a nuestro canal y darle un me gusta a este video. El incesante claxon de un taxi impaciente devolvió a David a la sofocante realidad de la M30 de Madrid. Apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, sus ojos fijos en la escena que se desarrollaba justo fuera de su ventana polarizada. Allí estaba ella, Amelia, esperando un coche, una visión de un pasado que había intentado enterrar. Pero no estaba sola. 3 pequeños idénticos se aferraban a sus piernas, sus rostros réplicas en miniatura del suyo. Los mismos rizos castaños rebeldes, los mismos ojos verdes agudos, incluso el mismo gesto nervioso de rascarse la oreja que uno de ellos, sin saberlo, imitaba. 5 años. 5 años desde que se había alejado, convencido de que su floreciente carrera en finanzas no dejaba espacio para lo inesperado. Una descarga de puro y absoluto shock lo atravesó. No podía ser. No ellos. Pero cuanto más miraba a los niños de 4 años, más innegable se volvía. Eran suyos. Sus hijos. Hijos que ni siquiera sabía que existían. El semáforo se puso en verde, pero David permaneció congelado. Un bloqueo humano en medio de una sinfonía de claxones irritados. Amelia, que una vez fue radiante en vestidos de diseñador, ahora parecía agotada. Sus vaqueros descoloridos y su simple top eran un marcado contraste con la vida que él recordaba. Su cabello, normalmente suelto, estaba recogido en una práctica coleta, y desde esa distancia podía ver los sutiles huecos debajo de sus ojos, un cansancio que no había estado allí antes. Uno de los niños tiró de su camisa, señalando algo calle abajo. David observó cómo Amelia se agachaba instintivamente, con el familiar gesto suave que siempre usaba con los niños. Era ella, sin duda. Y esos eran sus hijos. Hijos que él había descartado cruelmente antes de que tuvieran siquiera un nombre. ¿Crees que David merecía este shock o fue una llamada de atención necesaria? Déjanos tu opinión en los comentarios. El recuerdo lo golpeó como un impacto físico. Hace 5 años, en esa estéril oficina de abogados en la Torre Picasso. Amelia, con los ojos hinchados y rojos, sus manos temblorosas mientras agarraba un sobre amarillo. Con 2 meses de embarazo, necesitaba hablar con él con urgencia. Recordó sus palabras, dichas con la precisión desapegada de un negociador corporativo, palabras que ahora le sabían a ceniza en la boca. Amelia, sabes que no puedo tener un hijo ahora mismo. Mi carrera está despegando. Tengo tratos cruciales por delante. Una familia no es parte de mis planes. Lo había dicho como si discutiera un contrato no deseado, evitando su mirada, jugueteando con papeles en su escritorio, como si tuvieran más peso que la mujer que supuestamente amaba. Pero David es nuestro hijo, nuestro bebé. Su voz se había quebrado, rebosante de esperanza desesperada. No es mi hijo si no elegí tenerlo. Las palabras habían sido frías, afiladas, precisas. Puedes manejar esto, Amelia. Hay clínicas, médicos discretos. Puedo pagar. El silencio que siguió había sido ensordecedor. Amelia se levantó lentamente, con lágrimas en la cara, y colocó el sobre en la mesa. Pensé que me amabas, David. Pensé que éramos una familia. Éramos una pareja. Es diferente. Él había firmado un cheque, empujándolo hacia ella.
Esto debería cubrir todos los gastos. Amelia se había quedado mirando el cheque como si fuera algo vil. Luego lo había roto en pequeños pedazos, esparciéndolos por el suelo de la oficina. No quiero tu dinero sucio, David, y no te quiero a ti en mi vida nunca más. Salió a toda prisa, y él no la había visto desde entonces, hasta hoy. Ahora, viendo a esos 3 niños jugar mientras esperaban el Uber, David sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Ella no había manejado nada. Ella los había criado sola durante 4 años. 3 hijos, trillizos, y él no sabía nada. Otro claxon, más fuerte esta vez, sacó a David de su tormento. Tenía que irse, pensar, procesar. Pero mientras pisaba el acelerador, vio a Amelia mirar en la dirección del ruido. Por una fracción de segundo, sus ojos se encontraron a través de la ventana del coche. El reconocimiento fue instantáneo. Amelia palideció, atrayendo instintivamente a los 3 niños más cerca. Un escudo protector. David la vio susurrar algo, probablemente diciéndoles que se quedaran quietos. Y luego sus ojos buscaron desesperadamente, como si buscara una salida. David tomó una decisión impulsiva. Encendió sus luces de emergencia y se detuvo a un lado de la carretera, sabiendo que se arriesgaba a una multa. No importaba. Tenía que hablar con ella. Tenía que entender. 5 años de silencio terminaron en ese mismo momento. Salió del coche, con las piernas temblorosas, y caminó hacia ella. Amelia lo vio acercarse e instintivamente se puso delante de los niños. Un escudo humano. Uno de ellos, aparentemente el más valiente, se asomó por detrás de la pierna de su madre y preguntó en voz alta: «Mami, ¿quién es ese hombre?». La inocente pregunta fue un disparo al corazón de David. Ese hombre, él era el padre de ese niño, de los 3, y ellos no tenían ni idea. «Nadie importante», respondió rápidamente Amelia, con la voz temblorosa. «Atrás de los asientos, niños». «Amelia». David se detuvo a unos metros, respetando su espacio. Podía ver su terror, su instinto inmediato de proteger a los niños de él. «Necesito hablar contigo». «No tenemos nada de qué hablar». La respuesta fue automática, pero David notó que ella revisaba nerviosamente su teléfono, probablemente para ver si el Uber estaba llegando. «Son mis hijos». No era una pregunta, sino una obvia afirmación basada en el innegable parecido. Amelia cerró los ojos por un segundo, como si estuviera reuniendo fuerzas. Cuando los abrió, había una feroz determinación en sus profundidades. «Son mis hijos, y solo míos. Dejaste eso muy claro hace 5 años». Uno de los niños, sosteniendo un pequeño coche de juguete, se soltó de la mano de Amelia y dio unos pasos hacia David. Tenía los mismos ojos verdes que David veía en el espejo, el mismo hoyuelo en la barbilla. «Hola», dijo el niño simplemente, levantando el coche para mostrárselo. «Mira mi coche nuevo. Mami lo compró». David se arrodilló para estar a la altura del niño, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todos podían oírlo. «Ese es un coche muy bonito. ¿Cómo te llamas?» «Liam», respondió el niño con orgullo. «Y esos son mis hermanos, Noah y Ethan. Somos trillizos». «Liam, ven aquí ahora». La voz de Amelia era urgente mientras lo buscaba. «Trillizos», repitió David, con la voz ronca. «¿Nacieron todos juntos?» «Sí». Noah, aparentemente el más hablador de los 3, se unió a la conversación a pesar de que Amelia intentaba detenerlo. «Mami dice que somos especiales porque somos 3 de una clase. Ethan,
El más tímido se mantuvo agarrado a la pierna de Amelia, solo observando a David con cautelosa curiosidad. David sintió una ola de emoción tan intensa que tuvo que reprimir las lágrimas allí mismo, frente a ellos. «Son hermosos, Amelia», logró decir, levantándose lentamente. «No hagas esto, David. No te aparezcas aquí después de 5 años pretendiendo que te importa». Su voz estaba llena de dolor, mal disimulado como ira. «Tú tomaste tu decisión. Nosotros tomamos la nuestra». Su teléfono vibró con una notificación. El Uber había llegado. David vio un coche gris acercándose y el pánico se apoderó de él. Ella se iba y él no sabía cuándo tendría otra oportunidad de verlos. «Déjame llevarte», dijo rápidamente. «Mi coche es más seguro, más espacioso para los niños». «Nunca», respondió Amelia de inmediato. «Niños, vámonos. Nuestro coche está aquí». «Pero mami, ese hombre tiene un coche bonito», dijo Liam, señalando el BMW de David. «Es más grande que el nuestro». «Nuestro coche es perfecto», dijo Amelia, recogiendo las pequeñas mochilas del suelo y entregándole una a cada niño. «Digan adiós al Señor». Los 3 niños saludaron inocentemente a David, completamente ajenos a la tensión entre los adultos. David les devolvió el saludo, observando cada detalle de las diminutas caras que eran copias en miniatura de la suya. «Amelia, espera». Él lo intentó una última vez, mientras ella se dirigía al Uber. «Al menos, dame tu número. Necesito explicarte algunas cosas». Ella se detuvo y se volvió hacia él una última vez. «No necesitas explicar nada, David, y yo no necesito nada de ti. Nunca lo necesité». «Pero son mis hijos», insistió, con la voz más alta de lo que pretendía. «Son los hijos de un hombre que dijo que no los quería, que ofreció dinero para que nunca existieran». Las palabras de Amelia fueron como disparos precisos. «Ese hombre no eras tú». David no pudo responder, porque eso era exactamente lo que había sucedido. Y ahora estaba allí, 5 años después, queriendo reclamar una paternidad que había rechazado cuando podría haber hecho una diferencia. «Mami, ¿por qué lloras?», preguntó Noah, tirando de su camisa. Solo entonces David se dio cuenta de que a Amelia le corrían lágrimas por la cara. Rápidamente se las limpió y forzó una sonrisa para sus hijos. «No estoy llorando, cariño. Solo hace un poco de viento». Abrió la puerta del Uber y comenzó a ayudar a los niños a entrar. «Cuidado con la cabeza, Ethan». David se quedó de pie en la acera, viendo a la mujer que una vez amó ayudar a 3 hermosos niños a subir a un coche. Niños que eran la mitad de él, pero a quienes nunca había abrazado, nunca había visto dar sus primeros pasos, nunca había escuchado decir sus primeras palabras. Cuando el coche se alejó, Liam encontró un hueco en la ventana y saludó a David una vez más. «Adiós, señor guapo», gritó, provocando una sonrisa involuntaria de Ethan y Noah. David les devolvió el saludo hasta que el coche desapareció en el tráfico. Luego se quedó allí, solo en la concurrida acera de Madrid, sintiendo el peso de 5 años de arrepentimiento cayendo sobre él como una avalancha. Tenía hijos, 3 hermosos, inteligentes y sanos hijos, y estaba perdiendo cada día de sus vidas por su propia cobardía. Pero ahora los había encontrado, y no iba a dejar que se le escaparan de nuevo, sin importar el costo, sin importar cuánto tiempo le llevara a Amelia perdonarlo. Iba a reclamar la familia que había tirado por puro egoísmo. David regresó a su coche con una determinación que no había sentido en años. Tenía mucho trabajo por delante, muchos errores que corregir,
pero por primera vez en 5 años, tenía un propósito real en la vida. Tenía una razón para ser un hombre mejor de lo que había sido. Los niños lo habían saludado, habían sonreído, y eso significaba que todavía había esperanza. David regresó a su coche, todavía temblando. Su primera reacción fue llamar a Marcos, su chofer personal, y decirle que cancelara todas sus citas para el día. No podía pensar en nada más que en esas 3 caras idénticas que lo saludaban a través de la ventana del Uber. Necesitaba averiguar dónde vivía Amelia, cómo vivía, si los niños estaban bien. Necesitaba saber todo lo que se había perdido en los últimos 5 años. Esperó a que el tráfico se aligerara un poco y comenzó a seguir el coche gris a distancia. No era acoso, se dijo a sí mismo. Era solo un padre tratando de conocer a sus hijos. El conductor del Uber tomó un desvío por una calle lateral y luego giró a la izquierda hacia el norte de Madrid. David mantuvo una distancia segura, su corazón latiendo con cada bloque que pasaban. El viaje duró casi 40 minutos en el denso tráfico de Madrid. David vio cómo el Uber se detenía en una calle estrecha en la zona de Chamberí, muy diferente de las fincas de lujo donde él solía residir. Las casas eran sencillas, pequeñas, algunas con cancelas de hierro pintadas de colores vivos. Los niños jugaban en la acera, mientras las mujeres charlaban en sus puertas. Estacionó a 2 cuadras de distancia y caminó de regreso, disfrazándose detrás de un puesto de periódicos. Vio a Amelia salir del coche con los 3 niños, cada uno llevando una pequeña mochila. Caminaron hacia una casa de una sola planta, con una puerta azul y un pequeño porche delantero. Amelia abrió la puerta con una llave y los 4 entraron. Era una casa modesta, pero se veía bien cuidada, con pequeñas macetas en la ventana. David observó durante unos minutos, tratando de absorber la realidad. Sus hijos vivían allí, en esa casa sencilla, sin lujos, probablemente sin los recursos que él podría haber ofrecido si hubiera sabido que existían. Sintió una mezcla de culpa y curiosidad que lo enfermó físicamente. Regresó a su coche y llamó a su investigador privado, Roberto Dávila, un ex policía que había ayudado con algunos asuntos delicados de la empresa. Roberto, necesito información sobre alguien. Es urgente y confidencial. Claro, Dr. David, dame los detalles. Amelia Collins. Debe tener unos 30 años. Necesito saber dónde trabaja, su situación financiera, con quién vive, todo. David dudó antes de continuar. Y tiene 3 hijos. También quiero saber sobre ellos. Entendido. ¿Para cuándo lo necesitas? Para mañana por la mañana. Roberto se rió en el otro extremo de la línea. Veré qué puedo conseguir para mañana por la mañana. Te lo enviaré por correo electrónico. David colgó y regresó a la oficina en piloto automático. Cuando llegó, su secretaria, Julia, lo saludó con una lista de llamadas perdidas y reuniones reprogramadas. Pero apenas la escuchó. Se encerró en su oficina y miró por la ventana panorámica que daba a la ciudad. En algún lugar, allá abajo, estaban sus hijos, viviendo una vida que él no conocía. La noche fue la más larga de la vida de David. Rebuscó en cada cajón de su apartamento, buscando cualquier cosa que le recordara su tiempo con Amelia. Encontró algunas fotos viejas escondidas en una caja en el armario. Amelia sonriendo en un viaje que hicieron al País Vasco. Amelia, en su 25º cumpleaños, hermosa en un vestido rojo que él había comprado. Amelia durmiendo en su cama un domingo por la mañana. ¿Cómo pudo haberlo tirado todo? ¿Cómo pudo haber sido tan ciego, tan egoísta?
Recordaba perfectamente lo que estaba pensando ese día, hace 5 años. La empresa estaba creciendo. Acababa de cerrar un trato multimillonario. La vida era exactamente como la había planeado. Un embarazo no planificado parecía un obstáculo, una desviación del guión perfecto que había escrito para sí mismo. Ahora, mirando las fotos, se dio cuenta de cuánto había perdido. No solo a sus hijos, sino a la única mujer que había amado de verdad. Amelia siempre había sido diferente a sus otras novias. No toda Barto estaba impresionada por su dinero. No quería joyas caras o viajes extravagantes. Quería atención, conversaciones largas, planes para el futuro. Quería una familia. A la mañana siguiente, David apenas pudo desayunar. Seguía revisando su teléfono cada 5 minutos, hasta que, finalmente, Roberto le envió el informe por correo electrónico. Abrió el archivo con manos temblorosas. Amelia Collins, 30 años. Trabaja como maestra auxiliar en una escuela primaria local. Salario de 1.800 euros al mes. Vive sola con 3 hijos. Liam, Noah y Ethan Collins. Padre no figura en las partidas de nacimiento. No hay historial de relaciones serias en los últimos años. David leyó el informe 3 veces antes de poder procesar toda la información. 1.800 euros al mes para mantener a 3 hijos. ¿Cómo se las arreglaba? El informe continuaba con detalles que le partieron el corazón. Historial médico. Ethan nació con un problema respiratorio leve. Necesitó unos días en cuidados intensivos. Amelia acumuló una deuda de 12.000 euros en el hospital, que ha estado pagando en cuotas de 200 euros al mes durante 2 años. Liam se rompió el brazo el año pasado en un accidente doméstico. Otros 3.000 euros en gastos médicos. Familia cercana, ninguna. Los padres fallecieron cuando ella tenía 25 años. David tuvo que dejar de leer. Los padres de Amelia habían muerto poco después de que él la abandonara. Ella pasó por el embarazo sola. Crió a 3 bebés sola. Enterró a sus padres sola. Y él no sabía nada de eso. El informe también mencionaba que Amelia tenía un título en pedagogía que nunca logró usar por completo, porque no tenía a nadie con quien dejar a los niños para trabajar a tiempo completo. Hacía algunos trabajos por cuenta propia por la noche, después de que los niños dormían, para complementar sus ingresos. Daba clases privadas de inglés los fines de semana por 15 euros la hora. David se levantó de su silla y se dirigió a la ventana. Abajo, el tráfico fluía con normalidad. La gente iba y venía con sus vidas organizadas. Él siempre se había considerado una persona exitosa, pero en ese momento se sintió como el mayor fracaso del mundo. Mientras él acumulaba millones, la madre de sus hijos luchaba para pagar las facturas de la luz. Cogió el teléfono y llamó a su abogado, el doctor Enrique Navarro. Enrique, necesito hablar sobre el reconocimiento de paternidad. Claro, David, ¿algún problema con herederos en la empresa? No, tengo 3 hijos, trillizos de 4 años. Nunca supe que existían. En el otro extremo de la línea, hubo un silencio prolongado. David, esto es muy serio. Si tienes hijos, tienen derechos garantizados por ley. Pensión alimenticia, herencia, seguro médico. Lo sé, quiero hacer todo bien. Pero primero, necesito hablar con su madre. Te recomiendo precaución. Los casos de reconocimiento tardío pueden llevar a conflictos familiares complejos. La mujer podría interpretarlo como una invasión. David colgó más confundido que antes. Legalmente, tenía derechos y deberes, pero emocionalmente
La situación era un campo minado. Amelia había dejado claro que no quería nada de él. Pero ¿qué pasaba con los niños? No tenían la culpa de las decisiones de los adultos. El jueves siguiente, David tomó una decisión. Averiguó a qué escuela iban los niños y dónde trabajaba Amelia. Era una pequeña escuela local, con un patio de recreo simple y aulas coloridas. Se estacionó al otro lado de la calle durante el recreo y vio a los niños salir a jugar. Liam, Noah y Ethan estaban en medio de un grupo de niños de su edad, riendo y corriendo detrás de una pelota. David sintió que se le oprimía el pecho al ver su alegría natural, la forma en que interactuaban con sus compañeros. Eran niños felices, bien adaptados, claramente amados. Amelia estaba haciendo un trabajo increíble sola. Fue entonces cuando vio a Amelia salir de una de las aulas con un grupo de niños más pequeños. Llevaba un delantal colorido y cantaba una canción infantil que hacía reír a todos los niños. Era la misma mujer cariñosa que él había conocido, pero ahora veía una fuerza maternal en ella que no había existido antes. Uno de los niños, Noah, corrió hacia ella gritando, «¡Mami! ¡Mami!» y se lanzó a sus brazos. Amelia lo alzó y le dio un fuerte beso en la mejilla, provocando una risita. Liam y Ethan también se acercaron, y durante unos minutos, David observó a su familia reunida sin saber que estaban siendo observados. Fue entonces cuando Amelia miró hacia su coche. Incluso con las ventanas polarizadas, lo reconoció de inmediato. David la vio palidecer y le susurró algo a los niños que inmediatamente dejaron de jugar y también miraron hacia él. Amelia entregó a Noah a una colega y caminó decididamente hacia el coche. David bajó la ventana, preparándose para la confrontación. «¿Qué haces aquí, David?» Su voz era controlada, pero podía ver la furia en sus ojos. «Quería verlos jugar. Son hermosos, Amelia. No puedes simplemente aparecerte en su escuela. La gente hará preguntas». «¿Qué clase de preguntas?» «Preguntas que no quiero responder». Amelia miró rápidamente hacia atrás, comprobando si alguien estaba escuchando. «Ellos no saben quién eres, David, y tengo la intención de que siga así. Pero soy su padre. Un padre es alguien que los cría, que se despierta en medio de la noche cuando tienen fiebre, que trabaja para comprar comida». Su voz se estaba volviendo más fuerte. «Tú solo eres el hombre que contribuyó con el material genético». Las palabras fueron como bofetadas en la cara. David sabía que se merecía cada una de ellas, pero aún así le dolieron profundamente. «Amelia, sé que cometí errores». «¿Errores?» Ella soltó una risa amarga. «David, me ofreciste dinero para deshacerme de nuestros hijos. Eso no es un error. Eso es crueldad». Algunas madres que estaban recogiendo a sus hijos comenzaron a mirar en su dirección. Amelia lo notó y bajó la voz. «Vete, David, y no vuelvas aquí. Si te apareces de nuevo en la escuela, llamaré a la policía. Solo quiero conocer a mis hijos». «¿Tus hijos?» Amelia se acercó al coche. «¿Quieres saber cómo Ethan pasó 3 días en la UCI cuando nació, y yo no sabía si sobreviviría? ¿Quieres saber cómo Liam lloró toda la noche cuando se rompió el brazo, y yo no tenía dinero para un médico privado? ¿Quieres saber cómo Noah me pregunta todos los días por qué no tiene un padre como sus compañeros de la escuela?» Cada palabra fue una puñalada en el corazón de David. Quería decir que no sabía nada de eso, que si lo hubiera sabido, habría ayudado, pero sabía que las excusas sonaban vacías después de 5 años. «Amelia, déjame al menos ayudar. Necesitas
No necesitamos nada de ti. Ella lo interrumpió con firmeza. Construimos nuestras vidas sin ti. Somos felices sin ti, y lo seguiremos siendo. Amelia se alejó del coche y regresó a donde estaban los niños. David la vio hablando rápidamente con su colega, probablemente explicando la situación. Luego tomó a sus 3 hijos de la mano y entraron en la escuela. David se quedó allí durante unos minutos más, observando la escuela donde sus hijos estudiaban y crecían sin él. Era un edificio sencillo, pero lleno de amor y cuidado. Las paredes tenían dibujos coloridos hechos por los niños. El patio de recreo tenía juguetes remendados, pero funcionales. Era un lugar donde los niños eran felices. Cuando se fue de allí, David estaba seguro de una cosa. No se daría por vencido. Amelia podría tener razón en muchas cosas, pero se equivocaba en una. Él no era solo el hombre que contribuyó con el material genético. Él era el padre de esos niños, y los padres de verdad no se rinden. Incluso cuando la situación parece imposible, iba a encontrar una manera de ser parte de la vida de sus hijos. Incluso si eso significaba primero ganarse el perdón de la mujer a la que más había lastimado en su vida. David pasó los siguientes días obsesionado con los detalles del informe. No podía dejar de pensar en cómo Amelia se había enfrentado a todo sola. Cada número allí representaba una noche de sueño perdida, una factura atrasada, una lágrima oculta para no preocupar a los niños. Decidió que necesitaba entender por completo lo que había sucedido en los últimos 5 años. Cada sacrificio que ella había hecho. Roberto había logrado obtener más información a través de los vecinos y colegas de Amelia. La historia completa era aún más devastadora de lo que David imaginaba. Después de que él la rechazó, Amelia había regresado a la casa de sus padres en Barcelona, desesperada. Sus padres, inicialmente impactados por el embarazo y el abandono, finalmente apoyaron a su hija cuando se enteraron de que eran trillizos. Su madre, la señora Reyes, trabajó hasta que Amelia tuvo 8 meses de embarazo para ahorrar dinero para el parto. Roberto se lo había contado por teléfono. Su padre, el señor Juan, hacía trabajos ocasionales como pintor los fines de semana. Incluso vendieron su televisor para comprar las cunas de los bebés. David tragó saliva con fuerza. Mientras él celebraba contratos multimillonarios, una familia entera se sacrificaba para prepararse para la llegada de sus hijos. Continúa. El embarazo fue difícil. Amelia tuvo que guardar reposo durante los últimos 2 meses. Sus padres se turnaron para cuidarla y trabajar. La señora Reyes incluso se desmayó 2 veces en el trabajo por tanto estrés. La imagen de una anciana desmayándose de agotamiento para cuidar a su hija embarazada hizo que David sintiera náuseas. Podría haber evitado todo ese sufrimiento con una simple llamada. Un simple cambié de opinión. Los bebés nacieron por cesárea de emergencia. Ethan tenía el cordón umbilical enrollado en el cuello. Estuvo hospitalizado durante 15 días. Roberto hizo una pausa. Amelia no se fue del hospital ni un solo día. Dormía en una silla al lado de la incubadora. David cerró los ojos, tratando de imaginar a Amelia, sola y aterrorizada, velando por un bebé que luchaba por sobrevivir. Él debería haber estado allí. Debería haberle tomado la mano, compartido el miedo, celebrado juntos cuando Ethan finalmente fue dado de alta. Y luego, David preguntó, aunque ya sabía que la historia solo empeoraba. Los primeros meses fueron los más duros. 3 bebés que se despertaban a diferentes horas, pañales,
leche especial, porque Ethan tenía reflujo. La señora Reyes y el señor Juan se turnaban en el cuidado, pero ya no eran jóvenes. La señora Reyes tenía diabetes e hipertensión. El estrés la estaba matando. David recordó la foto que había visto en el informe. La señora Reyes era una ancianita pequeña, dulce y sonriente, que probablemente pesaba menos que cualquiera de los trillizos hoy en día. ¿Cómo se las arregló para cuidar a 3 bebés? ¿Fue entonces cuando sus padres murieron?, preguntó David. Sí, un accidente en la A42. Regresaban de una cita médica de la señora Reyes cuando un camión perdió los frenos. Instantáneo para ambos. El silencio que siguió fue pesado. David intentó imaginar a Amelia recibiendo la noticia. Una viuda de 25 años se encontró como una madre soltera de 3 bebés de 6 meses, completamente sola en el mundo. ¿Cómo se las arregló después de eso? Casi no lo logra. Los vecinos dicen que no salió de la casa durante 3 meses. Solo lloraba. Los niños lloraban. Ella lloraba con ellos. Fue la señora Mendoza, la vecina de abajo, quien salvó la situación. Roberto continuó contando cómo la anciana vecina había prácticamente adoptado a Amelia y a los niños. Llevaba comida todos los días, ayudaba con los niños, le enseñó a Amelia a administrar las finanzas de su hogar. Fue la señora Mendoza quien convenció a Amelia de volver a estudiar y obtener su título de pedagogía a distancia. Estudiaba en medio de la noche después de acostar a los 3. Hizo toda su carrera de esa manera, 4 años durmiendo 3 horas por noche. David sintió una ola de admiración y culpa que casi lo derriba, mientras Amelia estudiaba en medio de la noche para darles un futuro mejor a sus hijos. Él estaba en fiestas de negocios, viajando por el mundo, viviendo una vida de soltero sin responsabilidades. ¿Y el trabajo? Consiguió el trabajo en la escuela cuando los niños cumplieron 3 años y pudieron ir a la guardería. Pero el salario no cubría todo. Da clases particulares por la noche, hace trabajos de mecanografía, vende dulces los fines de semana. El informe también mencionaba los detalles médicos que le partieron el corazón a David. Liam se había roto el brazo al caer de un árbol en el patio trasero. Amelia no tenía seguro de salud, así que lo llevó a la sala de emergencias pública. Esperaron 6 horas para ser atendidos, Liam llorando de dolor todo el tiempo. Sacó un préstamo con usureros para pagar el yeso privado, dijo Roberto. Pagó 50% de interés al mes durante 1 año. David tuvo que levantarse y caminar por la habitación. Usureros. Amelia se había endeudado con usureros para tratar a su hijo. Un hijo al que él podría haber llevado al mejor hospital de Madrid con los mejores médicos, sin esperar ni 5 minutos. Noah tuvo neumonía el año anterior. Amelia había perdido 2 semanas de trabajo para cuidarlo, perdiendo su salario por esos días. Tuvo que vender su teléfono para comprar los medicamentos que el plan de salud básico no cubría. Ethan, el más sensible de los 3, había pasado por algunos ataques de ansiedad cuando comenzó la escuela. Amelia no tenía dinero para un psicólogo privado, así que aprendió técnicas de relajación por su cuenta a través de videos en línea. Pasó meses despertándose en medio de la noche para calmar las pesadillas de su hijo. Hay una cosa más, dijo Roberto con voz vacilante, sobre su relación. ¿Qué relación? Salió con un chico durante unos meses el año pasado, un maestro en la escuela donde ella trabaja. Parecía serio. A los niños les agradaba. David sintió una punzada de celos irracionales. ¿Qué pasó? Él le propuso matrimonio.
Ella dijo que no. ¿Por qué? Según la señora Mendoza, dijo que no podía permitirse volver a confiar en un hombre, que sus hijos ya habían sufrido demasiado por el abandono. Las palabras fueron como puñetazos en el estómago de David. Amelia había encontrado a alguien que la amaba, que quería casarse con ella, que aceptaba a los niños, y ella se había negado por miedo a que le pasara lo mismo que le pasó con él. Su rechazo había dejado cicatrices tan profundas que ella ya no podía confiar en nadie. «David, ¿estás seguro de que quieres involucrarte?», preguntó Roberto. «Esta mujer construyó una vida sin ti. Tal vez sea mejor dejar las cosas como están. No puedo. Son mis hijos, pero han sido sus hijos durante 5 años. Eres un extraño para ellos». David colgó confundido y emocionalmente destrozado. Roberto tenía razón en parte. Era un extraño para sus propios hijos, pero ¿eso significaba que debía seguir siéndolo? Esa noche, David fue al barrio donde vivía Amelia, no para molestarla, sino solo para comprender mejor cómo era su vida. Estacionó en la plaza cercana y observó el movimiento. Era un barrio de clase trabajadora, gente sencilla que luchaba todos los días para sobrevivir. Vio a padres regresar del trabajo en autobús, niños jugando en la calle, mujeres charlando en las aceras. Era tan diferente del mundo en el que él vivía. En la comunidad cerrada donde vivía, la gente apenas se saludaba. Aquí había comunidad, vida, una conexión real entre las personas. Sus hijos estaban creciendo en un entorno donde todos se conocían, donde los vecinos se cuidaban mutuamente. Fue entonces cuando vio a Amelia llegar de la escuela con los 3 niños. Estaban charlando animadamente, Liam contando algo que hacía reír a sus hermanos. Amelia llevaba una bolsa de la compra en una mano y una de las mochilas de los niños en la otra. Parecía cansada, pero sonreía ante las historias de sus hijos. David vio cómo se detenían en la casa de la señora Mendoza, la vecina que Roberto había mencionado. La anciana regaba las plantas en el porche y los saludó. Noah corrió a abrazarla, seguido de sus hermanos. La señora Mendoza les dio un beso a cada uno y les entregó dulces. «¿Cómo estuvo la escuela hoy, mis nietos?», David pudo escucharla preguntar. «Tía Mendoza, hice un dibujo de nuestra familia». Ethan mostró con orgullo una hoja de papel. David sintió que su corazón se oprimía. En la familia de su hijo, él no existía. Eran solo Amelia y los 3 niños, una familia completa sin él. «Mami, ¿puedo enseñarle mi dibujo a la tía Mendoza?», preguntó Noah. «Claro, cariño». David vio a Noah correr a buscar algo dentro de la casa. Regresó con un dibujo colorido y se lo mostró a la señora Mendoza. Incluso desde la distancia, David pudo distinguir 4 figuras, una mujer alta con el pelo largo y 3 niños pequeños. No había padre en el dibujo. «Qué hermosa familia tienes», dijo la señora Mendoza, abrazando a Noah. «Mami es la mejor mamá del mundo», declaró Liam solemnemente. «Ciertamente lo es», asintió la señora Mendoza, acariciándole el pelo. David observó esa escena de amor y complicidad y sintió que estaba invadiendo algo sagrado. Esas personas habían construido una familia basada en el amor real, la presencia constante, el cuidado diario. Él era solo un intruso que intentaba reclamar un lugar que nunca había ocupado. Cuando entraron, David se quedó unos minutos más en la plaza. Observó a otras familias que pasaban, a los niños que jugaban, la vida sencilla y honesta de ese barrio. Fue allí donde sus hijos estaban aprendiendo valores.
creciendo con dignidad, construyendo recuerdos felices. Pero también fue allí donde Amelia se despertaba todas las noches, preocupada por las facturas. Trabajaba hasta altas horas de la noche para complementar sus ingresos. Lloraba en secreto cuando pensaba que no podía darles a sus hijos todo lo que se merecían. David regresó a casa con más preguntas que respuestas. ¿Tenía derecho a interrumpir esa vida organizada? ¿Tenía derecho a confundir a los niños? ¿A meterse con la estabilidad emocional que Amelia había construido con tanto sacrificio? Pero también, ¿tenía derecho a conocer a sus hijos? ¿Y tenían ellos derecho a conocer a su padre? Aunque fuera imperfecto, aunque hubiera llegado demasiado tarde. A la mañana siguiente, David tomó una decisión. No iba a forzar un acercamiento. No iba a aparecerse de nuevo en la escuela, ni a molestar a Amelia en el trabajo. Pero tampoco se daría por vencido. Iba a encontrar una manera de demostrar que había cambiado, que podía ser el padre que sus hijos merecían. Comenzó transfiriendo anónimamente dinero a la cuenta de Amelia. No demasiado, para no despertar sospechas, pero lo suficiente como para cubrir algunas de sus facturas atrasadas. Pagó la deuda de los usureros a través de un abogado sin mencionar su nombre. Contrató a Roberto para que averiguara cuáles eran los sueños de los niños. Liam quería un set de Lego. Noah soñaba con una bicicleta. A Ethan le gustaban los libros de dinosaurios. David compró todo y le pidió a Roberto que se los entregara de forma anónima, como si fuera un regalo de alguna acción social de la escuela. Estos no eran gestos que compensaran 5 años de ausencia. Estos no eran gestos que lo convirtieran en un padre de verdad. Pero eran los primeros pasos de un hombre que estaba aprendiendo que ser padre no comenzaba con derechos, sino con responsabilidades. Y por primera vez en 5 años, David durmió pensando no en lo que quería ganar, sino en lo que podía dar. No en lo que se merecía, sino en lo que sus hijos necesitaban. Era un pequeño comienzo, pero era un comienzo. Pasaron 3 semanas desde que David comenzó a ayudar de forma anónima. Amelia había recibido los regalos para los niños a través de la escuela, que afirmó que era una donación de una empresa colaboradora. David observó desde lejos, a través de los informes de Roberto, cómo sus vidas mejoraban lentamente. Las facturas atrasadas se estaban pagando. Los niños habían recibido los juguetes que tanto querían, y Amelia parecía un poco menos cansada. Pero David quería más. Quería conocer la personalidad de cada niño. Quería saber cómo se reían, a qué le tenían miedo, cuáles eran sus comidas favoritas. Quería ser parte de sus vidas de verdad, no solo un benefactor invisible que enviaba dinero. Fue la señora Mendoza quien, sin saberlo, le dio a David la oportunidad que necesitaba. Roberto había descubierto que la anciana estaba organizando una feria de verano en la plaza del barrio para recaudar fondos para renovar el parque infantil. Amelia y los niños siempre participaban, ayudando con las decoraciones y vendiendo dulces caseros. Es la feria más importante del año para ellos, le explicó Roberto por teléfono. Los niños han estado ensayando su baile tradicional durante 2 semanas. Amelia está haciendo fudge para vender. David vio una oportunidad de acercarse sin parecer intrusivo. Le pidió a Roberto que averiguara qué tipo de ayuda necesitaba la feria y se ofreció a patrocinar anónimamente algunos de los costos. Pero esta vez quería entregarlo personalmente. El sábado de la feria, David se vistió con ropa sencilla y fue a la plaza. El lugar estaba transformado con banderas de colores, puestos de comida
y un pequeño escenario donde tocaba una banda con música folclórica. Los niños corrían por todas partes, vestidos con trajes tradicionales. Los adultos charlaban animadamente, y el olor a palomitas de maíz y algodón de azúcar flotaba en el aire. David circuló discretamente entre la gente, buscando a Amelia y a los niños. Los encontró en el puesto de dulces, donde Amelia organizaba bandejas de fudge, mientras los tres pequeños ayudaban poniendo vasos de papel. Todos llevaban trajes de cuadros a juego, y David sintió que su corazón se oprimía al ver cómo parecían una familia perfecta. «Mami, ¿puedo comerme un solo fudge?», preguntó Noah con esa mirada suplicante que solo los niños pueden dar. «Después de la actuación, cariño, ahora tienes que ensayar una vez más», Amelia respondió, besándole la frente. David se acercó al puesto, fingiendo estar interesado en los dulces. «Buenas tardes. ¿Cuánto cuestan los trozos de fudge?». Amelia levantó la vista, y cuando lo reconoció, se puso pálida. «David, ¿qué haces aquí?». «Vine a ver la feria del barrio. Escuché que es tradicional». «No vives aquí. No hay razón para que estés aquí». Su voz era controlada, pero David podía ver el pánico en sus ojos. «Mami, ¿quién es ese hombre?», preguntó Liam, mirando a David con curiosidad. «Es un conocido de mami», respondió Amelia rápidamente. «Niños, vayan a jugar un rato. El baile solo comienza en 1 hora». Los tres salieron corriendo hacia otros amigos, y Amelia se volvió hacia David con una expresión seria. «Prometiste que no me molestarías». «No te estoy molestando. Solo vine a disfrutar de la feria como cualquier otra persona». «David, por favor, son felices, despreocupados. No arruines esto». Antes de que David pudiera responder, la señora Mendoza se acercó al puesto. Era una ancianita pequeña y alegre de unos 70 años, que irradiaba amabilidad. «Amelia, querida, el fudge se ve encantador. ¿Y quién es este apuesto joven?». David le tendió la mano. «David Miller, un placer». «Sara Mendoza, soy la vecina de esta chica de aquí». Acarició la cara de Amelia. «Eres nuevo en el barrio». «No, vine a visitar la feria. Escuché que es muy buena». «La mejor feria de verano de la región», dijo la señora Mendoza con orgullo. «Y los nietos de Amelia van a actuar en el baile. Son los más hermosos». «¿Nietos?», preguntó David, fingiendo no entender. «Oh, no son mis nietos de sangre, sino de corazón. Ayudé a criar a estos niños desde que eran bebés. Son como hijos para mí». David sintió una ola de gratitud por esa señora que había cuidado de su familia cuando él no estaba allí. Debe ser muy especial haber ayudado a criarlos. «Fue la mayor bendición de mi vida», respondió la señora Mendoza con emoción. «Cuando los padres de Amelia murieron, pensé que no lo lograríamos. Pero mira cómo han crecido, sanos, inteligentes, educados». «Tía Mendoza, no tienes que contarle eso», interrumpió Amelia, claramente incómoda. «¿Por qué no, querida? Deberías estar orgullosa de todo lo que has logrado sola». David observó a Amelia, que estaba roja de vergüenza. Entendió que a ella no le gustaba hablar de las dificultades, probablemente para proteger a sus hijos de cualquier sentimiento de lástima o caridad. «¿Puedo comprar una bandeja entera de fudge?», preguntó David, tratando de cambiar de tema. «Claro, son 2 euros cada uno», respondió Amelia, asumiendo automáticamente un tono profesional. David sacó un billete de 50 euros. «Me llevaré la bandeja entera». «Ah, eso es mucho más que el precio. Considéralo una contribución para la feria». Entregó el dinero y tomó la bandeja. «Se los distribuiré a los niños». Antes de que Amelia pudiera protestar, David ya se estaba alejando con el fudge.
caminó hacia donde un grupo de niños jugaba y comenzó a distribuir los dulces. En segundos, estaba rodeado por una pequeña multitud de pequeños agradecidos. Fue entonces cuando Liam vino corriendo. «Tío, ¿tienes fudge para nosotros también?» «Claro que sí», respondió David, agachándose a su altura. «¿Están actuando hoy?» «Sí, ensayamos el baile todas las semanas», dijo Noah, que llegó con Ethan. «Soy el caballero de María», anunció Liam con orgullo. «Y yo bailo con Olivia», añadió Noah. Ethan, siempre más tímido, permaneció en silencio, pero asintió cuando David le ofreció un fudge. «¿Y tú, Ethan? ¿También bailas?» «Es tímido», explicó Liam por su hermano, «pero baila súper bien». David sintió una conexión inmediata con Ethan. Reconoció la timidez porque él mismo había sido así de niño. «¿Sabes qué, Ethan? Yo también era tímido cuando era pequeño, pero luego descubrí que cuando haces algo que te gusta, la timidez se va». Ethan lo miró con interés. «¿De verdad?» «De verdad, y estoy seguro de que serás el mejor bailarín de la actuación». Una pequeña sonrisa apareció en la cara de Ethan, y David sintió como si hubiera ganado un premio. «Tío, ¿quieres ver nuestros pasos?», preguntó Noah, emocionado. «Me encantaría». Los tres niños comenzaron a mostrar algunos de los movimientos del baile allí mismo, en medio de la plaza. David se rió de su torpeza, aplaudió sus éxitos, y durante unos minutos se olvidó por completo de la complicada situación. Eran solo un padre jugando con sus hijos. «Mami, mira, el tío está viendo nuestros pasos», Liam gritó cuando vio a Amelia acercarse. «Niños, dejen de molestar al señor», dijo ella con voz tensa. «No me están molestando, son niños increíbles», respondió David con sinceridad. «Mami, ¿puedo enseñarle el paso del equilibrio?», preguntó Noah. «No, Noah, el señor tiene que irse ahora». David vio la decepción en la cara de los niños y sintió que se le oprimía el pecho. «Está bien, niños, su mami tiene razón, pero prometo que veré su actuación». «¿De verdad lo prometes?», preguntó Ethan, hablándole directamente a David por primera vez. «Lo prometo». Amelia los tomó a los tres de la mano y los llevó de regreso al puesto. David los vio alejarse, con el corazón roto. Había disfrutado tanto hablando con sus hijos, viéndolos sonreírle, siendo aceptado por ellos de forma natural. Una hora después, cuando comenzó la actuación de baile, David estaba en medio del público. Buscó a Amelia y la vio en primera fila, filmando todo con su teléfono, su rostro radiante de orgullo maternal. Cuando los niños aparecieron en el escenario, David sintió una emoción que nunca había experimentado. Liam estaba serio y concentrado, siguiendo los pasos a la perfección. Noah sonreía a la audiencia, claramente disfrutando. Y Ethan, a pesar de su timidez, bailaba con gracia y delicadeza. «¡Todos!», gritó el presentador. Y las parejas se movieron en el escenario. David no podía apartar los ojos de los tres. Eran sus hijos allí, creciendo, desarrollándose, creando recuerdos felices. Y él estaba mirando como cualquier extraño en la audiencia. Cuando Ethan hizo un movimiento más difícil y logró ejecutarlo a la perfección, David no pudo evitarlo. «¡Muy bien, Ethan!», gritó, aplaudiendo con entusiasmo. Amelia se dio la vuelta de inmediato, sorprendida. Ethan lo escuchó y buscó entre la audiencia hasta que encontró a David. Cuando sus ojos se encontraron, el niño le dio una sonrisa tímida y lo saludó discretamente. Ese saludo fue el momento más importante de la vida de David. Su hijo le había sonreído,
Se había sentido animado por su presencia. Por primera vez en 5 años, David se sintió verdaderamente como un padre. Cuando terminó la actuación, los niños corrieron del escenario hacia sus padres. David vio a Amelia abrazar a los 3, cubriéndolos de besos y elogios. La escena era demasiado hermosa para ser interrumpida. Estaba a punto de irse cuando sintió que alguien le tiraba de los pantalones. Era Ethan, que se había escapado del abrazo de su madre y había corrido hacia él. «Gracias por gritar mi nombre», dijo Ethan suavemente. Me dio valentía. David se arrodilló y lo miró a sus ojos verdes idénticos. «Fuiste el mejor bailarín del escenario, Ethan. Puedes estar seguro de eso». «¡Ethan!», apareció Amelia corriendo, claramente desesperada. «¿Qué haces aquí?». «Estaba agradeciéndole al tío por gritar mi nombre», explicó Ethan inocentemente. Amelia miró a David con una expresión que mezclaba ira y algo que él no podía identificar. Tal vez gratitud por animar a su hijo más tímido. «Vamos, Ethan. Tus hermanos están esperando». «Tía Amelia», llamó David, cuando ella comenzó a alejarse. Era la primera vez que la trataba con afecto desde su reencuentro. «¿Puedo hablar contigo un minuto?». Ella dudó, mirando a Ethan. «Ethan, ve a buscar a tus hermanos. Mami ya va». Cuando se quedaron solos, David respiró hondo. «Amelia, sé que no quieres escucharme, pero necesito decir algo. David, son niños increíbles. Hiciste un trabajo extraordinario sola, y sé que ni siquiera merezco estar aquí». «Tienes razón, no lo mereces». Las palabras de ella fueron directas, pero no había veneno en su voz, solo cansancio. «Lo sé, pero ellos merecen tener un padre, y yo quiero aprender a ser el padre que ellos merecen». Amelia lo miró fijamente durante un largo momento. «David, ¿crees que puedes simplemente aparecerte aquí, dar algunos regalos, aplaudir en una feria y de repente convertirte en padre?» «No, sé que será difícil, sé que tomará tiempo, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Y cuando te canses, cuando te des cuenta de que tener hijos no son solo momentos lindos como el de hoy, cuando se enfermen, o hagan berrinches, o te necesiten a las 3 de la mañana». David vio todo el miedo acumulado en sus ojos, toda la protección que una madre desarrolla cuando cría sola a sus hijos. «Amelia, no los abandonaré de nuevo. No te abandonaré a ti de nuevo. No puedes prometerme eso». «Sí, puedo, porque hace 5 años era un hombre diferente, egoísta, inmaduro, cobarde. Pero al verlos a todos hoy, al ver lo especiales que son, al ver lo fuerte que eres, algo cambió en mí». Amelia miró hacia otro lado, observando a sus hijos jugar con otros niños. «David, no se trata solo de que tú cambies, se trata de ellos. Ya tienen una vida organizada y estable. No puedo arriesgarme a arruinar eso. ¿Y si demuestro que he cambiado? ¿Y si demuestro que puedo ser un padre presente y confiable?». «¿Cómo?». David no tenía una respuesta preparada. «Todavía no lo sé, pero lo averiguaré. Solo dame una oportunidad». Amelia se quedó en silencio por un largo momento, observando a sus hijos. Finalmente, se volvió hacia él. «Una oportunidad, David. Solo una. Y si lastimas a esos niños, si desapareces de nuevo, haré que te arrepientas por el resto de tu vida». Era la primera apertura que ella le había dado en 5 años, y David supo que no podía desperdiciarla. La oportunidad que Amelia le había dado a David venía con reglas claras. Podía visitar a los niños una vez a la semana, siempre los sábados por la mañana, siempre en su presencia,
y solo durante 2 horas. Cualquier signo de inestabilidad o falta de compromiso, y las visitas terminarían de inmediato. David aceptó todas las condiciones sin dudar, agradecido por cualquier oportunidad. El primer sábado oficial, David llegó a la casa de Amelia con el estómago revuelto de nervios. Trajo una bolsa con juegos de mesa y libros de dinosaurios que había investigado que eran adecuados para su edad. No quería parecer el padre rico que compraba el amor de sus hijos, pero también quería contribuir con algo que pudiera unirlos. «¡Tío David!», Noah gritó cuando abrió la puerta, usando el apodo que se habían inventado para él en la feria de verano. «¿Trajiste algo?» «Noah, eso no es de buena educación», le reprendió suavemente Amelia. «Saluden a David como es debido». «Hola, tío David», los tres dijeron casi al unísono, Liam y Ethan más tímidos que Noah. David se arrodilló para estar a su altura. «Hola a todos. Traje algunos juegos para que juguemos juntos, si quieren». Los ojos de los 3 niños se iluminaron de interés cuando vieron los juegos que David había elegido con cuidado. Un juego de memoria de dinosaurios, un rompecabezas de coches y un simple juego de preguntas y respuestas sobre animales. Nada demasiado caro o llamativo, solo cosas que pudieran crear momentos de diversión familiar. «¿Puedo ver el de los dinosaurios?», preguntó Ethan tímidamente, claramente interesado. «Claro que sí. De hecho, pensé en ti cuando vi este juego». Ethan sonrió de esa manera reservada que David ya estaba aprendiendo a reconocer. Era increíble cómo cada niño tenía una personalidad tan definida, a pesar de ser trillizos. Liam era el protector, siempre observando todo antes de involucrarse. Noah era pura energía y espontaneidad. Ethan era el soñador, el más sensible y observador. Se sentaron en el pequeño pero acogedor salón de la casa. David notó todos los detalles. Las cortinas sencillas pero limpias, los dibujos de los niños pegados con cinta adhesiva en el refrigerador, los juguetes organizados en cajas improvisadas. Era un hogar de verdad, construido con amor, incluso sin recursos abundantes. «Mami, ¿vas a jugar con nosotros?», preguntó Liam. «Mami se quedará cerca», respondió Amelia, sentándose en el sofá con un libro. David notó que ella estaba supervisando discretamente, lista para intervenir si fuera necesario. Comenzaron con el juego de memoria de dinosaurios. Ethan demostró ser un experto en el tema, sabiendo los nombres de casi todos los dinosaurios en las tarjetas. David quedó impresionado con el conocimiento del niño de 4 años. «¿Cómo aprendiste tanto sobre dinosaurios, Ethan?» «Mami me trae libros de la biblioteca», explicó Ethan con orgullo. «Y vimos documentales en la televisión». David miró a Amelia, que había bajado su libro y observaba la conversación. Una vez más, ella había encontrado una manera de educar y entretener a sus hijos sin gastar dinero que no tenía. Su creatividad para ser una buena madre, incluso con recursos limitados, era impresionante. «Quiero ser paleontólogo cuando sea grande», continuó Ethan. «¿Paleo qué?», preguntó Noah, confundido. «Es alguien que estudia dinosaurios, Noah», explicó pacientemente Liam. David sintió una ola de orgullo paternal. «Esa es una profesión muy genial, Ethan. Descubrirás nuevos dinosaurios». «¿De verdad lo crees?» «Estoy seguro. Ya sabes más de dinosaurios que muchos adultos». La sonrisa que Ethan le dio a David fue uno de los momentos más especiales de su vida. Era pura alegría infantil, sin barreras ni desconfianza. En ese momento, David era solo el adulto genial que creía en sus sueños. Pasaron al rompecabezas de coches,
que hizo que los ojos de Liam brillaran. Ensambló las piezas con una precisión impresionante, siempre encontrando dónde encajaba cada una. Noah intentó ayudar, pero estaba más interesado en hacer ruidos de motor con la boca, imitando coches de carreras. «Liam, ¿te gustan los coches?», preguntó David. «Sí. Quiero tener un taller cuando sea grande, como el señor Rodríguez, el de la calle». Amelia sonrió desde el sofá. A Liam le fascina ver al señor Rodríguez trabajar. Siempre le pregunta cómo funciona cada parte del coche. «Es porque voy a arreglar coches muy rápidos», declaró Liam emocionado. David estaba encantado con la determinación del niño. «Un taller de coches es muy importante, Liam. Sin mecánicos, ningún coche funcionaría». «¿Eso es verdad?». «Claro que sí, y serás el mejor mecánico de Madrid». Noah, que estaba algo distraído con los otros juegos, de repente habló. «Tío David, ¿tienes un coche?». «Sí». «¿Es bonito?». «Lo es. Puedo verlo». David miró a Amelia, pidiendo permiso en silencio. Ella dudó por un momento, y luego asintió. «Puedes verlo desde la ventana». Todos se amontonaron alrededor de la ventana de la sala para ver el coche de David estacionado en la calle. Era un BMW, pero no el más llamativo que tenía. Había elegido a propósito el modelo más discreto. «¡Guau!», exclamó Noah. «Es el coche más bonito de la calle». «¿Tiene aire acondicionado?», preguntó Liam con interés técnico. «Sí, y ventanas eléctricas y un asiento que se mueve solo». «¿Cómo se mueve solo?», quiso saber Ethan. David se rió. «Tiene botones que hacen que el asiento se mueva hacia adelante, hacia atrás, arriba y abajo». «Genial», dijeron los tres juntos. «Puedo mostrarles algún día si mami me deja». Tres pares de ojos se volvieron con esperanza hacia Amelia. «Ya veremos», dijo ella diplomáticamente. Regresaron a los juegos, pero David notó que algo había cambiado. Los niños estaban más relajados con él, más abiertos. Comenzaron a contarle cosas sobre sus vidas diarias, la escuela, los amigos. Noah le contó sobre una pelea que tuvo con un compañero de clase. Liam habló sobre una prueba de matemáticas en la que le había ido bien. Ethan le mostró un dibujo nuevo que había hecho. «¿Puedo ver el dibujo, Ethan?». Ethan corrió a buscar su cuaderno y regresó con un dibujo colorido. Era una familia, pero esta vez tenía 5 figuras: una mujer, 3 niños y un hombre alto. «¿Quiénes son estas personas en el dibujo?», preguntó David, con el corazón latiendo. «Es nuestra familia», respondió Ethan con naturalidad. «Mami, yo, Liam, Noah y... ¿Y quién es este?». David señaló la figura masculina. Ethan miró a Amelia, luego a David, un poco inseguro. «Eres tú. Te gusta jugar con nosotros». David sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. En solo una mañana, había entrado en la familia imaginaria de su hijo más tímido. Era más de lo que se había atrevido a esperar. «Me encantó el dibujo, Ethan. Es el más hermoso que he visto. ¿Puedes quedártelo? ¿De verdad? ¿Me lo regalas?». Ethan asintió tímidamente, y David dobló el dibujo con el mayor cuidado, como si estuviera hecho de oro. Las 2 horas volaron. Cuando llegó el momento de irse, David sintió una tristeza física. No quería dejar esa acogedora sala. No quería dejar de escuchar la risa de los niños. No quería volver a su apartamento vacío. «¿Vienes el próximo sábado?», preguntó Noah en la despedida. «Si mami me deja». «Mami, ¿puede venir?», preguntó Liam. Amelia miró a David, evaluándolo. Lo que vio debe haberle complacido, porque asintió. «Puede venir». David salió de la casa, flotando.
En el coche, se quedó quieto un rato, mirando el dibujo de Ethan. 5 figuras. Una familia. Por primera vez en 5 años, era parte de algo más grande que él mismo. Durante la semana, David cambió por completo su rutina. Salía de la oficina más temprano para investigar actividades que pudiera hacer con niños de 4 años. Compró libros sobre paternidad. Vio videos sobre desarrollo infantil. Incluso consultó a un psicólogo especializado en relaciones entre padres e hijos. ¿Qué es lo que más quieres saber?, le había preguntado el psicólogo. ¿Cómo ser un buen padre para unos niños que no me han conocido en 4 años? Ella le había explicado sobre la paciencia, la constancia, sobre la importancia de construir lazos genuinos, en lugar de intentar compensar el tiempo perdido con regalos caros. David absorbió cada consejo, como si su vida dependiera de ello. El segundo sábado, llegó con un plan diferente. En lugar de juegos, trajo ingredientes para hacer galletas. Había investigado recetas sencillas en las que los niños pudieran ayudar. ¿Horneamos?, preguntó cuando llegó. ¿Hornear qué?, quiso saber Noah. ¿Galletas de chocolate? El grito de alegría de los 3 se hizo eco en la casa. Amelia apareció desde la cocina, secándose las manos en su delantal. «David, ¿sabes cocinar?» «Aprendí esta semana», admitió, riendo. «Vi 20 videos en YouTube». Amelia se rió entre dientes, y David se dio cuenta de que era la primera vez que ella le había sonreído de verdad desde su reencuentro. La tarde en la cocina fue caótica y maravillosa. Noah comió más chocolate del que puso en la masa. Liam mezcló todo con concentración científica. Y Ethan hizo preguntas sobre por qué el azúcar se derretía y cómo funcionaba el horno. David estaba en medio de todo, riendo, ayudando, limpiando, divirtiéndose más que en años. Cuando Amelia se unió a ellos para ayudar a hornear las galletas durante unos minutos, realmente parecían una familia normal. «Tío David, ¿sabes hacer otros dulces?», preguntó Noah mientras esperaban que las galletas estuvieran listas. «No sé, pero puedo aprender». «¿Puedes enseñarnos a hacer pastel?», sugirió Ethan. «Claro que sí. ¿Qué tipo de pastel les gusta?» «De chocolate». Los 3 gritaron juntos. David miró a Amelia, que observaba la escena con una expresión que no podía descifrar. «¿Qué te parece, Amelia? ¿Puedo traer ingredientes para pastel la próxima semana?» Ella dudó, y luego asintió lentamente. Creo que podría ser agradable». Cuando las galletas estuvieron listas y se sentaron a comer juntos, David se dio cuenta de que era la primera comida que había tenido con sus hijos. Era solo un simple tentempié, galletas caseras en una pequeña cocina. Pero para él, fue la comida más importante de su vida. «Mami, las galletas están deliciosas», declaró Liam. «Realmente lo están. El tío David es un buen cocinero», asintió Noah. Ethan, siempre más observador, habló suavemente. «Es bonito cuando hacemos cosas juntos». David miró esas 3 caras manchadas de chocolate y supo que estaba exactamente donde debía estar. No importaba cuántos años había perdido. No importaba cuántos errores había cometido. Lo que importaba era que ahora estaba allí, presente, aprendiendo a ser el padre que sus hijos merecían. Pasaron 3 meses desde que David comenzó sus visitas regulares. Su relación con los niños estaba floreciendo de forma natural, pero David sabía que la verdadera prueba sería recuperar la confianza de Amelia. Ella todavía lo trataba con una cortesía respetuosa, pero había una barrera invisible entre ellos que él necesitaba cruzar. Fue un martes por la tarde cuando todo cambió.
David estaba en su oficina cuando recibió una llamada de un número desconocido. Cuando respondió, escuchó la voz temblorosa de Ethan al otro lado. «Tío David, soy Ethan». El corazón de David se agitó. «Ethan, ¿qué pasó? ¿Cómo conseguiste mi número?» «Mami me lo dio. Está llorando mucho y no para. Noah y Liam están asustados». David se levantó de inmediato de su silla. «¿Dónde están?» «En casa. Mami recibió una carta y se puso a llorar. No quiere hablar con nosotros». «Ethan, escucha con atención. Dile a mami que voy para allá ahora mismo. ¿De acuerdo? Cuídala hasta que llegue». David salió corriendo de la oficina, dejando atrás reuniones y citas. De camino a Chamberí, miles de posibilidades pasaron por su mente. Un problema de salud, algún problema financiero grave, alguna amenaza legal. Fuera lo que fuera, estaba decidido a resolverlo. Cuando llegó a la casa, encontró la puerta abierta y a la señora Mendoza en el salón, tratando de calmar a los 3 niños que estaban visiblemente alterados. Amelia estaba sentada en la cocina, con una carta en la mano y lágrimas corriendo por su cara. «David, gracias a Dios que viniste», dijo la señora Mendoza, aliviada. «No quiere decir nada, solo llora». David se acercó a Amelia con cuidado. «Amelia, ¿qué pasó?» Ella levantó sus ojos rojos hacia él y le entregó la carta sin decir nada. David la leyó rápidamente y sintió que se le helaba la sangre. Era un aviso de desalojo. El dueño de la casa había vendido la propiedad y el nuevo propietario quería la posesión en 30 días. «Amelia, cálmate. Esto tiene solución». «¿Cómo va a haber una solución, David?», habló por primera vez, con la voz ronca por tanto llorar. «No tengo dinero para la fianza de otro alquiler. No tengo a dónde ir con los niños». David sintió una mezcla de dolor y determinación. La familia que estaba aprendiendo a amar estaba amenazada, y esta vez no se quedaría de brazos cruzados. «Se quedarán en mi casa». Amelia lo miró como si se hubiera vuelto loco. «¿Qué?» «Temporalmente, hasta que encontremos una solución mejor. Tengo un apartamento grande con suficientes habitaciones». «David, no puedo aceptar eso». «¿Por qué no?» «Porque…», dudó, buscando las palabras. «Porque no quiero deberte favores. No quiero que pienses que puedes comprar a nuestra familia». David se arrodilló frente a su silla. «Amelia, mírame. Esto no es un favor, no es caridad, no es una compra. Esto es un padre haciendo lo que cualquier padre haría por sus hijos. Pero ellos no son realmente tus hijos». Las palabras le salieron de forma automática, pero David vio que ella se arrepintió de inmediato de decirlas. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. «¿No lo son?», preguntó David suavemente. «Porque para mí sí lo son. Me dibujan en sus familias. Me llaman cuando están preocupados. Me esperan con ansias todos los sábados. Si eso no los convierte en mis hijos de verdad, no sé qué lo hace». Amelia miró hacia el salón donde los 3 niños hablaban en voz baja con la señora Mendoza. «David, tengo tanto miedo». «¿Miedo de qué?» «De confiar en ti y de que desaparezcas de nuevo, de dejar que se acostumbren a tu presencia y luego perderte de nuevo». David tomó sus manos entre las suyas. «Amelia, sé que no merezco tu confianza. Sé que necesito recuperarla todos los días, pero te prometo una cosa. No me iré. Pase lo que pase, estaré aquí para ustedes». «¿Cómo puedes estar tan seguro?» «Porque en los últimos 3 meses he descubierto quién soy de verdad. No soy el exitoso empresario que creí ser. Soy el padre de Liam, Noah y Ethan. Soy el hombre que todavía te ama».
El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Amelia miró a los ojos de David, y él vio todo el miedo allí, toda la protección maternal, pero también algo que no había visto en 5 años. Amor. David, no necesitas decir nada ahora. Solo déjame ayudarte en este momento. Luego hablaremos del resto. Antes de que Amelia pudiera responder, Ethan apareció en la cocina. Mami, ¿ya dejaste de llorar? Amelia se secó rápidamente las lágrimas y le abrió los brazos. Sí, cariño. Mami solo estaba preocupada por algo, pero el tío David va a ayudarnos a arreglarlo. ¿De verdad?, preguntó Noah, mirando con Liam. Sí, lo haré, confirmó David. Se quedarán en mi casa por un tiempo, hasta que encontremos una casa nueva y aún más genial para ustedes. ¿En tu casa de verdad?, quiso saber Liam. En mi casa de verdad. ¿Tiene el coche bonito?, preguntó Noah, emocionado. David se rió. El mismo. La mudanza se llevó a cabo el siguiente fin de semana. David contrató a una empresa para transportar todas sus pertenencias con cuidado, especialmente los dibujos de los niños y los juguetes. Quería que se sintieran como en casa desde el primer día. El apartamento de David era, de hecho, grande, con una vista panorámica de la ciudad. Cada niño tuvo su propia habitación, algo que nunca antes habían tenido. Amelia se quedó en la habitación de invitados, y David se aseguró de dejar claro que ella tendría total privacidad e independencia. ¡Guau! ¡Se puede ver toda la ciudad!, exclamó Noah la primera noche, pegado a la ventana del dormitorio. ¡Y hay una bañera!, gritó Liam desde el baño. Ethan, más reservado, exploró la habitación que David había decorado especialmente para él, con libros de dinosaurios y un póster del sistema solar. ¿Te gusta la habitación, Ethan?, preguntó David. Me gusta mucho, pero... Ethan dudó. ¿Pero qué? ¿La casa de la tía Mendoza va a estar muy lejos? David sintió que su corazón se oprimía. Por supuesto, Ethan estaba preocupado por la vecina que había sido como una abuela para ellos. No estará lejos, no. La visitaremos a menudo, y ella puede venir aquí cuando quiera. ¿Lo prometes? Lo prometo. Las primeras semanas en la nueva casa fueron de adaptación. David cambió por completo su rutina. Se levantaba temprano para desayunar con los niños antes de la escuela. Regresaba a casa para almorzar siempre que era posible, y dedicaba sus tardes enteras a ellos. Amelia todavía mantenía cierta distancia, pero David podía ver que ella estaba observando cada uno de sus movimientos, probando si realmente había cambiado. Y él estaba decidido a pasar todas las pruebas. Cuando Liam tuvo fiebre una noche, David fue el primero en levantarse con el llanto. Corrió a la habitación, le tomó la temperatura, le dio la medicina y se quedó junto a la cama hasta que el niño se durmió de nuevo. Amelia lo había observado todo desde el umbral de la puerta, sin decir nada. Cuando Noah tuvo pesadillas 2 noches seguidas, David improvisó historias sobre un valiente niño que protegía dinosaurios mágicos, haciendo que Noah se riera hasta que olvidara su miedo. Cuando Ethan se sintió inseguro el primer día de su nueva escuela, David canceló una reunión importante para acompañarlo personalmente, quedándose afuera hasta que estuvo seguro de que se había adaptado bien. Fue un viernes por la noche, 2 meses después de la mudanza, que David encontró a Amelia en el salón, mirando por la ventana. Los niños estaban dormidos y la casa en silencio. ¿En qué piensas?, preguntó, sentándose a su lado en el sofá. En cómo han cambiado las cosas. Para bien. Amelia se volvió a mirarlo.
David, sabes que pasé 5 años construyendo una vida sin nadie. Y ahora estoy aquí, en tu casa, dependiendo de ti. Y eso me asusta mucho. David le tomó la mano. Amelia, no estás dependiendo de mí. Estás compartiendo conmigo, compartiendo la responsabilidad, compartiendo la alegría, compartiendo la vida. Pero ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si qué? ¿Qué pasa si esto no funciona? ¿Qué pasa si descubres que tener una familia es más difícil de lo que imaginabas? David se volvió por completo hacia ella. Amelia, en los últimos meses he descubierto que la vida que creí que quería estaba vacía. Tenía dinero, éxito, libertad, y era profundamente infeliz. Ahora, me levanto todas las mañanas ansioso por ver a los niños. Me voy a dormir pensando en cómo puedo ser un padre mejor al día siguiente. David, déjame terminar. Sé que te lastimamos mucho hace 5 años. Sé que no merezco una segunda oportunidad. Pero te amo, Amelia. Te amo. Amo a nuestros hijos. Amo la familia que podemos ser juntos. Amelia tenía lágrimas en los ojos. Yo también te amo, David. Nunca dejé de amarte, pero tengo tanto miedo. Entonces, tengamos miedo juntos. Construyamos esta familia lentamente, con paciencia, con amor, sin prisa, sin presión. Amelia se acercó a él, y por primera vez en 5 años, David la besó. Fue un beso suave, lleno de perdón, lleno de promesas de un futuro mejor. «Mami, tío David». La voz adormilada de Ethan los interrumpió. Se separaron y vieron al niño de pie en la entrada del salón, frotándose los ojos. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó Amelia. «Tuve una pesadilla. ¿Puedo dormir con ustedes?». David y Amelia se miraron y sonrieron. «Claro que sí», respondió David, abriendo los brazos. Ethan corrió hacia el sofá y se acurrucó entre los dos. En unos minutos, Liam y Noah también aparecieron, atraídos por el movimiento. «Nosotros también queremos quedarnos aquí», anunció Noah. «Vengan entonces», dijo Amelia, riendo. En minutos, los 5 estaban acurrucados en el gran sofá, los niños quedándose gradualmente dormidos entre sus padres. David miró la escena y sintió una paz que nunca había experimentado. «¿Sabes lo que me dijo Ethan ayer?», susurró Amelia. «¿Qué?». «Que ahora nuestra familia está completa». David besó la frente de Ethan y luego la de Amelia. «Realmente lo está, por fin completa». 6 meses después, David le propuso matrimonio a Amelia en una sencilla feria en la plaza del barrio, el mismo lugar donde se habían reconectado a través de sus hijos. No fue una propuesta llena de pompa o regalos caros. Fue él, arrodillado frente a ella, con Liam, Noah y Ethan a su lado, pidiéndole que construyera oficialmente la familia que ya eran en sus corazones. «Sí», respondió ella, mientras los niños vitoreaban de alegría y la señora Mendoza lloraba en primera fila. La boda fue pequeña, en la misma plaza, con toda la comunidad presente. David había aprendido que la familia no se medía por el tamaño de la fiesta, sino por el tamaño del amor. Y cuando Ethan, al final de la ceremonia, corrió a abrazar a David y gritó: «¡Papá!». Por primera vez, David supo que había encontrado el verdadero significado de la vida. No se trataba de tenerlo todo. Se trataba de darlo todo de sí mismo a quienes realmente importaban. ¿Te ha conmovido el viaje de David? ¿Cuál crees que es la lección más importante que aprendió? Comparte tus ideas en los comentarios y suscríbete para más historias que te harán reflexionar.